Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Frère Maxime Pirlo, bon Dieu béni nous. My brother, I love you. God bless you, everybody. Ok, entramos de nuevo en este tutorial para hablar de nuevo de la palabra de Dios, para informarse de la cosa de Dios. Comment c'est mieux nous tourner avec tutoriel ça pour nous retourner par l'eau de la parole de Dieu, de affaires bon Dieu, pour nous informer de ça. ¿Por qué es bueno lo que están haciendo? Aunque con nuestro tablet y no tenemos una cámara que no puede concentrarnos y no podemos. Pero queremos llegar hasta usted, hermano. Cada vez que llegamos, tú y yo podemos entender algo más profundo, que podemos llegar a la palabra de Dios. Entonces, escribe en el canal. Tenemos muchas visitas, pero no escribe. Escribe en el canal y búscalo en YouTube, que Pastor Joel Y. Écris dans la chaîne et cherchez dans le canal nous, Pasteur Joel Y. Et puis pour nous capables de grandir, pour nous continuer à parler la parole de Dieu. Nous sommes fini, nous sommes arrivés dans un point côté nous débat des détails. Llegamos a un punto, damos un poco de detalle, pero nosotros tuviera frenaron ahí. Ahora vamos a volver con otro video tutorial para poder llegar con la cosa del Señor Dios, para entender alguna cosa que habla que no entiende. ¿Por qué bueno ese tutorial? Porque en diferente idioma. El que habla español va a aprender en creol. El que no sabe creol, el que no sabe español, va a entender. Por eso hacemos el sacrificio y lo hacemos para que todo pueda oír y pueda entender. Dale valor, hermano, cuando hablamos. Las cosas de Dios son muy importantes. Porque si Cristo es suficiente para todo, para nuestra salvación, para toda nuestra vida como creyente, tenemos que entender el concepto de la palabra de nuestro Rey. Por eso ahora, recuerdo, manejábamos antes los tres tipos de personas que clasifica la Biblia. Nous te parlé après combien de types de personnes Bible a classifié ou divisé qui vivent dans la Bible. Decíamos, primero los gentiles, segundo los judíos, tercero cristianos. Eso es muy fácil, porque la Biblia menciona esos tres tipos de personas, de creyentes, o como puede entender: los gentiles, los judíos y los cristianos. Entonces, nosotros manejábamos básicamente que estamos hablando. Y ahora vamos a llegar en el punto teológico para entender. Nous te prend en créole. Nous te prend basiquement pour nous parler de comment la Bible a écrit, dans trois divisées personnes dans la Bible. Nous dit ça, nous les gens qui peuvent reconnaître bon Dieu. Le peuple en créole, nous les païens, nous les juifs, nous les chrétiens. Mais Kounia nous parle avancer dans qu'est-ce que de la théologie. ¿Ok? En español, ¿qué es la teología? Eso que vamos a manejar, porque para tú entender el concepto tienes que saber qué es la teología. Vamos a leer, vamos a pasar y vamos a llegar, vamos a hablar de puntos. Podemos
parece bien, pero vamos a seguir paso por paso para saber cuánto tipo de teología existe para podermos llegar a él. Cuando, ok, en creole, qui sa théologie? Nous pouvons parler de théologie, nous continuer et n'a pas avancé, et puis comme ça tout nous capables de arriver côté nous voulons arriver avec la théologie. Ok, fue Maxime. Et vamos a orar como siempre para que Dios nos permite abrir la puerta de cada uno, la mente de cada uno de ustedes para poder entender. Nous allons prier pour bon Dieu capable de ouvrir mental chaque monde qui attendait pour être capable de comprendre. Padre celestial que está en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre, Señor, día a día. Deja que su reino cae sobre cada uno de nosotros, que escucha la palabra, que lee la palabra y le pone en práctica. Cada uno que escuche esta mañana, Señor, y que ve este momento, este tutorial de la palabra, entonces pueda poner la mente y pueda llegar a su conclusión. Bendice cada uno que escucha y vea. Gracias. En creole. Papa nous qui en haut dans le ciel là, nous exaltons, nous louons Seigneur, qui te royaume descend sur chacun de nous-mêmes, qui a regardé vidéo, qui a entendu la parole là, et puis capable de mettre en pratique. Ouvrez mémoire nous, aidez-nous, pour nous capables pour nous pas propre conviction pas nous, avec Saint-Esprit qui a bien en nous. Gracias. Amén y amén. Ok. Vamos a avanzar, mis hermanos, para entender qué queremos llegar, qué queremos hablar. Vamos a hablar quién puede estudiar la teología o quién puede leer la teología. En creole, a nous parler qui est-ce qui a étudié théologie, qui est-ce qui a lu théologie. Tenemos un escritor, un libro muy importante cuando yo estudié que en la teología y yo compré, tenemos para el estudio que dice Charles C. Riley, que escribió un libro de la teología en creole. L'aime étudier théologie et un livre été fait acheter pour nous pour étudier la très bien qui est Charles C. Riley qui écrit para entender. Donde él dice, la teología es para todo. Teología c'est pour tout le monde. Ciertamente, toda persona necesita ser un teólogo. Tout le monde doit avoir besoin de faire un théologue. Il a besoin pour étudier théologie. Pourquoi? No, no expliqué. ¿Por qué ça? ¿Por qué? Todo debe ser un teólogo. En realidad, toda persona es un teólogo. En réalité, tout le monde c'est un théologue. De una u otra clase. De une forme ou l'autre. D'une façon ou l'autre façon. Tout le monde c'est théologien. D'une façon ou l'autre. C'est pour ça que, ¿qué ça nous veut? ¿Qué queremos decir? Mucha gente, por su mentalidad, no sabe qué significa la teología. Siempre critica la teología. O en pile monde pense théologie son bail qui mal, yo critiquer théologie. Le monde qui étudie théologie est toujours basé pour critiquer la teología. Y aquí está el problema. No hay nada malo con ser un teólogo aficionado o un teólogo profesional. Pas rien mal dans ça pour faire un théologien
étudier. Mais pas grand mal dans ça. No. Pero si es malo ser un teólogo ignorante o descuidado, por lo tanto, todos deben estudiar teología. Chaque mal, il aimerait m'avoir nous fait un théologue ignorer l'autre. Cuando somos ignorantes, eso sí, el problema, un teólogo ignorante. Pero si no hay malo de la teología, por lo tanto, todo debe estudiar la teología, todo debe ser un teólogo. La teología, vamos a decir algo para poder entender. N'a dit un bagay pour capable entender bien. Écoute, la teología significa supremamente pensar acerca de Dios. ¿Eso qué significa? Simplemente pensar acerca de Dios y expresar esos pensamientos en alguna manera. Eso es lo que significa. Ça signifie simplement penser pour bon Dieu. Y pensamiento, y esos pensamientos en alguna manera. Y penser ça en alguna forma. Pour penser, c'est le cas. Pour bon Dieu. Et ça, le fait nous connaît. Tendremos una definición más. Eso le. Tenemos una definición más precisa en el primer capítulo. Pero en este sentido básico, toda persona es un teólogo. Todo el mundo son teólogos. Todos son teólogos. Eso es lo bueno que tú tienes que entender. Por eso hay que pedir a Dios, cuando tú oras, Padre celestial que está en las alturas de los cielos, ya que su reino cae encima de cada uno de nosotros, y después comenzar a decir palabra bonita al Señor. Dios, hable mi mente y enséñame. Dame tu memoria para guardar su palabra, y dame sus ojos para leer, y dame tu boca para hablarle su palabra. Dame tu oído para escuchar, y dame tu corazón para sentir justicia, amor, paz, dolor de otro, para ser como tú, para ser cristiano. Con palabra de cristiano es ser como Jesús. Hablar como Jesús, sentir como Jesús, escuchar como Jesús. Eso es lo que significa cristiano. Jesús hablaba de creyente, discípulo, pero cristiano no. Cristiano es cuando tú haces igual que Jesús. Lo que hacía Jesús, vivía como vivía Jesús. Lo apoyé en creol ahora. Lo apoyé. Wap di papa nou ki en haut nan wayom nan ciel la. Ki te wayom descend sous nous. Et puis ba nou mental, ba nou mémoire pour nous serrer parole là. Ba nou jeu pour nous lire, ba nou oreille pour nous entendre, ba nou bouche pour nous parler, ba nou cœur pour nous capable même j'avais pour nous gagner justice, la paix, la joie, l'amour. Et ça et chrétien ça. Mais comment pour gagner faut lire la parole de Dieu. ¿Cómo tenemos que tener todo eso? Hay que leer la palabra de nuestro Señor Dios. Eso es el punto lo que estamos pensando. Tendremos una definición más. Ese es lo que tenemos, la definición. Pero en este sentido básico, estamos hablando de básico, toda persona es un teólogo. Aún el ateo tiene una teología. Cuando hablamos del ateo, es persona que no entiende la existencia de Dios. Cuando tú no entiendes la existencia de Dios, tú no crees en Dios y nega a Dios siempre. ¿Eso qué significa ateo? Hablar mal. Eso es. Pero ellos tienen una teología, una creencia. La teología, cuando tú tienes una creencia por tu fe
Entonces tú leas la palabra de Dios. La definición son eso. Même ateu yo, de nous parler d'ateu, moun qui négage bon Dieu, qui pas veut reconnaître l'existence de bon Dieu registre, bon Dieu, et ça que les athènes qui yo dit, yo compte bon Dieu, athènes yo même yo gagne une théologie, j'y pas yo. L'on parle de théologie comme monde qui chrétien faut qu'on soit dit. Cuando hablamos de la teología, como un cristiano tengo que saber cómo vamos a expresar la palabra. Él piensa acerca de Dios, rechaza su existencia. A teología es al penser. Il pensait dans bon Dieu. Mais il rechaça, il tournait, il voyait résistance bon Dieu j'étais. Esa ateo la fe. Y algunas veces lo expresa como credo y siempre con su estilo de vida. Que fue, yo pensé como que di, mais su estilo vive. El seguidor de una religión no cristiana ha sustituido al Dios verdadero por su deidad falsa y exhibe esa teología en varias maneras. Allí, yo, en religión faux, yo prends existence, yo prends, bon Dieu, mais yo négar existence, bon Dieu. Là, nous négar existence, bon Dieu, et là que nous pas quoi ça bon Dieu qu'a fait, nous pas quoi bon Dieu et avec nous pas quoi gain des formes même avec nous prend façon à terre dans vie nous tout. OK? Nous mettez à terre dans nous même tout pour résistance nous, pour manquer contrôle, pour manquer forme moi avec pour moi avec. Ouais. ¿Comprenden? Pero casi todos los lectores de este libro serán creyentes en Dios si no son también creyentes en Jesucristo. En el sentido bíblico del término, de modo que sus pensamientos, ya sea esparcido o sistematizado, son acerca del Dios viviente, el único Dios verdadero que existe, siendo esto así, hay más razón aún para que ustedes estudien la teología, porque todo el tiempo y la energía que dedique a pensar en el Dios verdadero no solo ensanchará su mente, sino que afectará también su vida. C'est-à-dire que les moi marron étudier et existence bon Dieu, moi marron nous capable avancer pour moi avec vous capable privé et dans point positif nous voulons avancer. Sinon ahora podemos llegar el concepto y la definición de la teología. La definición de la teología hay que entender. Si no entiende, no puede entender la teología. ¿Dónde es la teología es para todos? Porque la teología es para todo. La teología es para todo el mundo. La teología no es más algo malo. El concepto de la teología, ¿por qué es una obra sobre la teología? Esto inmediatamente dice algo de su alcance, su enfoque y sus limitaciones. La palabra, limitaciones, la palabra teología
Oye, la palabra teología, teo, que significa Dios. Escuche. La définition, la théologie. Pour capable comprendre. Parole théologie. Théo. Signification théo. En grec, veut dire théo. Que significa Dios. Il signifie bon Dieu. Théo. Quand on appelle théo, veut dire bon Dieu. Et pour ça, il faut comprendre un pile point. Pour ça, on a partagé vidéo, regardez vidéo numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Ça fait numéro 4, nous sur étude la parole de Dieu. Théo significa Dios. En créole, Théo, Théos, signification c'est Dieu. Ok? Et logo, logos, que significa expresión racional, a dit théo, veut dire expression rationale, a dit, pour capable comprendre, denota la interpretación racional de la fe religiosa, de modo que la teología cristiana significa la interpretación racional de la fe cristiana. ¿Ok? Allí, logos significa interpretación racional chrétien. Allí, théo veut dire bon Dieu. Logos veut dire résumation comme chrétien la parole de Dieu pour capable entrer pour étudier la parole de Dieu. Por eso hay que llegar y entender qué significa. Pour capable interpréter rationnellement de la fe cristiana. La foi chrétienne, si vous pas lire ou pas étudier la parole de Dieu, pour brancher la parole de Dieu, ou pas la foi pas capable raisonner ou penser de la foi chrétienne. Y por eso hablar de estudio de la teología. Significa estudio de Dios. Estudia la palabra de Dios. Porque si hablamos, por eso en el primer video tienen que ver, si mencionamos qué es la Biblia. La palabra de Dios. ¿Qué es Dios? La palabra. En Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era él, y el verbo era con él. Eso es lo que nos está diciendo. El verbo era con él, y él era el verbo. Significa, la palabra es Dios mismo. Si tú estudias la teología, la palabra teología, quiere decir, porque mucha gente piensa algo malo, quiere decir estudiar la cosa de Dios, vivir, practicar las cosas de Dios. En creole ahora. Théo veut dire bon Dieu. Logo veut dire pour résumer, pour actionner, n'a fait bon Dieu. C'est-à-dire, si on dit théologie mal, moun sa pi gros imbécile qui a enregistré. Parce que il voulait critiquer du bon Dieu mal. Parce qu'en grec, théos signifie bon Dieu. Grec, amen. Et pour ça, si vous ne pas premier, deuxième, troisième, vous ne pouvez pas comprendre ni. Si on dit mal, il faut demander de côté le joindre. Bagay ça. Le gars qui est capable de quitter théologie, brancher sur parole bon Dieu, a dit ça le veut là. Il dit il pas gain sens là-dedans. Peut-être il pas comme ça le dire. Peut-être c'est même pas n'a parlé. A dit que pour capable comprendre ce qui côté nous lever. Se incluye por los menos tres
elementos en ese concepto general de la teología. Il existe trois concepts qui définissent comment théologie. Número 1. La teología es inteligible. La teología es amplia, inteligible. Se puede comprender con la mente humana en una manera ordenada y racional. Y capaz de comprendre le mental humain et une façon intelligente et rationnelle, ordonnée, préparée. A dit, théologie, ça veut dire qu'on ait un tour comment pour délicat, pour préparer, pour qu'on soit dit, pour qu'on qui j'en pas avancer, pour qu'on qui j'en pas interpréter la parole. Sinon, il y a des fois capable pour yo dit qu'il y a un pile chrétien qui parle en règle. Porque cuando tú organices la palabra, tú entiendes el concepto, tú vives estudiando la palabra. ¿Eso qué quiere decir? 2. La teología requiere explicación. Teología manda explicación. Esto, a su vez, abarca la exégesis. Y abarca exégesis, pues. Exégesis, ¿no? Abarca la exégesis y la sistematización. ¿No? Systématisation. Et ça l'abalka. Comment pour résumer, comment pour présenter, comment pour parler par le bon Dieu, comment pour tendre, comment pour prendre révélation. Par exemple, en español. Primero, tienen que saber palabra revelación. Existen dos tipos de revelación. Revelación especial y revelación personal. En créole. Faut connaître dans chrétien, dans la Bible, deux types de révélations. Révélation spéciale, révélation personnelle. Révélation, la Bible, c'est spécial pour tout le monde. Confiable, 100%. Mais révélation personnelle, et pas mal et mal. Mais c'est personnel, et pas spécial. Et pour ça, Apocalypse dit révélation Jésus-Christ. Peut-être il est spécial. La Bible, la révélation dans la Bible, le spécial. Et pour ça, il faut comprendre 40 et puis hommes saints qui écrit à travers du Saint-Esprit de Dieu. Et pour ça, il est spécial. Pour même mon travail, à Saint-Esprit bon Dieu maintenant, il faut vivre, lire la parole, prier. Par rapport à elle, et racional, con la organización racional. Hay coral y leer la palabra de Dios, que es decir la teología. Qui veut dire la teología. Eso es. Número 3. La fe cristiana tiene su fuente en la Biblia. La foi chrétienne tiene fuente dans la Bible. Fuente veut dire par exemple une fuente qui cabaye courant. Un fuente cabaye de l'eau. Et ça veut dire fuente. Eso significa fuente. Fuente donde conecta un cable para poder llevar corriente. Eso en la Biblia, cristiano tiene su fuente en la Biblia. Un fuente en créole. Un fuente, le parle de fuente. Et par exemple, un point côté qui est connecté pour le courant. Si vous n'avez pas un chargeur téléphone ou pas qu'à prendre courant, ça sont fuente pour connecter dans l'autre courant qui fuente pour bon courant. La palabra de Dios es el fuente de creyente que llamamos cristiano para dar seguimiento. Por eso, la palabra quiere decir la teología. Su fuente en la Biblia, de modo que la teología cristiana deberá ser un estudio basado en la Biblia. Porque el cristiano, la teología cristiana,
c'est un estudio basado en la Biblia. Théologie chrétienne, c'est basé de la Bible. Pas un l'autre. Encore, pas un autre point encore. Étude théologie chrétienne, c'est basé de la Bible. Et il faut nous pour nous dialoguer, pour nous parler, pour nous conseiller, pour nous prêcher, pour nous méditer, pour nous faire tout ça n'a fait. Eso que quiere decir la Biblia. Es, pues, la teología, el descubrimiento. Teología es de descubrir la sistematización. Pour découvrir systématisation. La teología es para descubrir la sistematización. Eso es lo que quiere decir teología. Y la presentación de la verdad de Dios. Pour capable présenter la vérité de Dieu. Para presentar la verdad de Dios. Eso es lo que nos quiere decir la teología. Hay que entender y escuchar y ver y leer. Pone tu mente, hermano. La teología no es nada malo. Es la palabra de Dios. Usted es un teólogo sin saber, porque tú vives estudiando la palabra de Dios. Tal vez no lo lea la palabra de Dios profundo, pero tú eres un teólogo, porque Dios dice, teo significa Dios, logo pour capable résumer prend sens la parole de Dieu. Pour étudier théologie, veut dire pour étudier science divine. La teología significa estudiar ciencia divina de Dios, divino, la palabra de Dios. Para tú saber, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen que saber cómo interpretar la palabra de Dios, porque un solo que divide en tres personas, pero todo significa Dios, todopoderoso, Padre, el Hijo y el Espíritu. Si tú entiendes la palabra de Dios, entonces pueda entender, no es otra cosa, vivir en la cosa. Por eso, en mi misión Alianza Cristiana y Misionera tiene un logo muy importante que dice: Cristo salva, Cristo santifique, Cristo sana y Cristo es Rey que viene pronto, porque Cristo es todo para nosotros. Cuando tú leas la palabra, entiende el concepto de la palabra de Dios, entonces tú y yo podemos entender que Dios es suficiente, Cristo es suficiente, el sacrificio de Cristo es suficiente para todo, hermano. Entiéndelo. Entiende eso. Las teologías se puede catalogar en varias maneras. ¿Ok? La teología puede catalogar en varias maneras. En diferentes formas. La teología capaz parler o expliquer en diferentes formas. Número 1, en español. Número 1. Por época IE. Teología patrística. IE. Patrística. Porque mucho estudio de la teología tenemos que ser bachiller para poder estudiar la teología. Pour quizá un peu d'études théologie au séminaire, on nous parle de séminaire. Pour des petites théologies sont séminaires, on parle de séminaire. Pour qu'il veut, pour se baptiser. Peut-être qu'il y a un point, je peux expliquer pas qu'à comprendre ni. Pero nosotros podemos explicar. Nosotros, porque estamos el tiempo, somos servidores del Señor, por la gracia de Dios, para podemos explicar. No sé si evite bon Dieu nunca explicó li. Mais soit à l'école théologie ou dans séminaire, quand pile ba yo parle pas attendre parce que gen des fois faut baptiser, faut un chrétien qui basé bien pour capable comprendre ni. Et gen des fois pas caler parce que en pile monde a chargé théologie mal et monde qui a fait péché sans qu'elle pas connaît ni ça l'a dit.
Il va contre théologie, théo veut dire bon Dieu, théologie veut dire étudier bon Dieu, pour étudier affaire bon Dieu, pour bon Dieu, pour connaître bon Dieu. Et ça le veut faire connaître. OK? IE, teología patrística. Ese es cuando clasifica la era del tiempo antes. ¿Ok? Antes de Cristo, después de Cristo. Yo expliqué todo eso en los videos anteriores, los tutoriales anteriores para poder ver. Ver el 1, 2, 3 del estudio de la palabra de Dios. Entonces tú vas a ver. Busca a Joel y Sanchal, tú vas a entender. 1, 2 y 3, eso el 4, tú vas a entender. Antes de Cristo, después de Cristo, yo doy toda esa definición para poder entender. Básica. Estamos subiendo, viajar en la Biblia. Eso que se llama viajar en la palabra de Dios. Teología medieval. Teología de la Reforma. Teología moderna. 2. Por punto de vista. IE. Teología arminiana. Teología calvinista. Teología católica. Teología baltiana, teología de la liberalización, teología de la liberación, etcétera, etcétera. Por enfoque, IE, teología histórica, teología bíblica, teología sistemática, ¿ok? Teología sistemática, teología apologética, teología exegética, etc. Algunas de estas distinciones son muy importantes para cualquiera que estudia la teología. Allí, pues ça nous expliquer chaque théologie ça il est bien important pour chaque monde qui étudie théologie pour connaître. OK? Changer en créole nous dit teología patrística, teología medieval, teología de la reforma, teología moderna. Attendez, numéro 2. Por punto de vista, na llega de un punto a regarder ou suivre, IE teología arminiana, teología calvinista, teología católica, teología baltiana, teología de la liberación, teología enfoque, IE, teología histoire, teología bíblica, teología sistemática, teología apologética, teología exegética, etc. Algunas de estas distinciones son muy importantes para todos. Quelques points de distinction, ça, c'est très important pour qui n'importe quel étudiant théologie. C'est-à-dire, chaque ça nous dit là, point nous dit là, c'est important pour chaque monde, en pile point là-dedans, en pile là-dedans, important pour tout, en pile monde qui étudie la théologie. Alors que, nous avons prêté là, frère Maximio, et puis que nous gagnons pour nous expliquer dans notre vidéo, écrit dans le canal. Pour inscrire dans le canal. Porque después vamos a llegar a compartir cada tipo de teología de esa que significa, cuál es su significación en la vida creyente cristiana. ¿Cómo puede aplicar? ¿Cuál tú tienes que aplicar? ¿Cuál tú tienes que agarrar? ¿Ok? Après, nous pourrons expliquer dans la vie chrétienne chaque point théologie, dans ça, nous expliquer, dans chaque point, et nous expliquer, patrística, tout point ça, pour nous capables de comprendre qui ça, un chrétien
qui bon pour chrétien appliquer qui veut dire. Peut-être faut qu'on ait sinon il faut brancher dans une et puis pas pour bon Dieu. Il faut camper dans une pensée y pas pour bon Dieu. A veces pensamos en uno que no son de Dios. A veces pensamos en cosas, llenar nuestra mente algo que no tiene lógica. Tenemos que explotar este hierro que tenemos en la mente. Cuando se explota, entonces leemos la palabra de Dios, avanzamos en la palabra de Dios. Entonces podemos llegar a un concepto como líderes a la iglesia, al mundo, a evangelizar, a enseñar, porque toda la palabra es útil para enseñar, disfrutar, vivir, practicar y todo. Entonces, día a día, hermano, vamos a viajar en la Biblia. Jour en jour, nous voyager dans la Bible. Qui c'est la parole, bon Dieu, frère Maxime, écrit dans le canal là. Et puis on joue être lié. Si vous commencez à pouvoir prendre la parole, ou à l'école, vous payez un pile pour joindre. Si chequees los puntos que estamos hablando, tú vas a la escuela, vas a pagar mucho dinero. Pero aquí vamos a explicar paso por paso, en poco tiempo, y puede hacer un teólogo, y puede hacer un estudio bien de la Biblia, de la palabra de Dios, sin gastar un centavo, hermano. Escribe en mi canal, dale me gusta, suena la campana, dame un like, y eso es el punto, para podamos crecer, y Dios te va a bendecir en gran manera. Gracias, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por asistir día a día a mi video, a suscribirse en el video tutorial de la palabra de Dios. Dios bendiga, Dios te guarde. Es el cuarto video que hacemos para todos, cristianos, creyentes, no creyentes, para todos. Gracias, hermano, Dios te bendiga. Bon Dieu béni nous, ça est quatrième vidéo nous fait pour tout. Écris dans le canal là, en bas, ou pour côté rouge, au côté inscrit, son petit campagne. Vamos là, et puis comme ça, tout n'a pas voyagé. Ou pas payer un goût. Ou pas prendre un cahier, ou prendre un livre, à nous voyager dans la parole de Dieu. Et puis même, Jean ou un petit, regarde un petit comme ça tout, à travers le Saint-Esprit de Dieu, et ça nous apprend de la parole de Dieu, nous travaillons, nous résumé, et puis nous montrons, nous appelons la Bible, et nous prié, bon Dieu a entré dans la voie la punto. Aunque es pequeño, pero vamos a viajar y llegamos y avanzar en la palabra de Dios para que todo podamos seguir buscando la palabra del Señor. Porque Dios es bueno y es maravilloso y eficaz. Cristo es bueno y maravilloso y eficaz. Porque Cristo es el que salva. Cristo es el que santifica a la persona. Cristo es el que sana cuando tenemos un problema enfermo. Acuda a Cristo. Cristo es el Rey que estamos hablando y esperando que viene pronto. Gracias, la gracia de Dios y la bendición de Dios, todo caerá sobre cada persona que escribe en ese canal y aprende algo que puede ayudar con su iglesia, con su familia, con todo en la área. Pastor Joel Y, que estaba contigo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Bon Dieu béni nous, bon Dieu sereno. God bless you, everybody. Goodbye. Thank you very much.